Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda clase para el curso de procesos industriales de plantas medicinales. Estamos en la semana número 2 y el tema que vamos a desarrollar es aplicaciones de las plantas medicinales en la industria. Tu catedrático es Kenneth Corado y vamos a dar inicio con los objetivos de la clase para el día de hoy. El primer objetivo va a ser determinar el tipo de plantas que son utilizadas en gastronomía. Luego, el número 2 es conocer las aplicaciones de las plantas medicinales en la industria. ¿Sí? Bueno, como introducción, pues quiero comentarte que las, bueno, de este tipo de plantas pues, suelen darle un nombre muy internacionalmente, ¿sí? Y es las plantas aromáticas y medicinales. Estas plantas se les conocen como PAM, P-A-M. Por eso mismo, las plantas aromáticas y medicinales. Así las vamos a conocer. Pueden encontrar ustedes algunos libros de texto que solo van a decir PAM, pero pues ya saben ustedes a qué se van a referir. Estas plantas medicinales suelen contener eh, algunos compuestos útiles a través de un metabolismo secundario. Algunas son aisladas, ¿verdad? Y hemos obtenido hasta 12.000 compuestos útiles, equivalente a un 10%, ¿verdad? De lo que realmente podría darse. Todos los productos de metabolismo secundario nos generan alguna defensa de algunos factores desfavorables. ¿Sí? Hay algo que tenemos que considerar nosotros y es el tema de que pues, suelen ser aprovechables. O sea, en su mayoría la planta entera es procesada o bien pueden hacerse a través de algunas partes, ¿verdad? O solo de algunas hojas. Como casos puntuales, acá podríamos nosotros mencionar los aceites esenciales, ¿verdad? Los aceites esenciales pues son importantes, se utilizan para tratar diferentes enfermedades o bien se pueden utilizar como algunos relajantes. Cuando ustedes van a un spa o a que les hagan un masaje, les aplican aceite esencial de ricino por sus propiedades aromáticas y por su relajamiento, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, India y China, eh, ha habido un aumento de estas plantas aromáticas y medicinales. Aproximadamente, pues, se comercializan unas 2.000 especies. De esas 2.000 especies, entre 1.200 y 1.300 son nativas de Europa. Ahí, por ende, tenemos una alta demanda, pero aún así es poca la población que se trata naturalmente, ¿verdad? Esto genera una regulación también en la recolección de estas plantas. Si la mayoría de personas decidiera al día de hoy pues tratarse con plantas medicinales, tendríamos un desfase porque
tendríamos que realizar muchos cultivos para estas plantas. Bueno, según Greenpeace, que es una página que se dedica al cuidado del medio ambiente, nos indica que 14 especies de estas plantas aromáticas y medicinales se encuentran en peligro de extinción. Pero, bueno, también Greenpeace de España nos da otro dato bastante alentador. Nos dice que el 90% de estas plantas aromáticas y medicinales son recolectadas de una manera silvestre. ¿Qué quiere decir eso? En Europa hay mucho el tema de colocar plantas medicinales, bueno, no solo medicinales, sino que plantas en general, en los huertos. Ustedes tienen su hogar y tienen un espacio, entonces hacen un huerto. Y ahí pues siembran tomates, siembran ajo, bueno, todo. Dentro de todo lo que están sembrando también siembran algunas plantas medicinales. Entonces, por eso les digo, el 90% de las plantas medicinales en Europa son recolectadas de una manera silvestre. Como, como alguna reseña histórica, les puedo mencionar que en el área de Sumeria, o lo que era el área de Sumeria, hace 4.000 años se encontró una tabla de arcilla que contenía remedios para enfermedades. ¿Sí? También en Egipto se encontraron algunos papiros de Ebers, los cuales también tenían remedios para enfermedades a través de las plantas. Vean que esto es bastante interesante, no es algo que ha salido el día de hoy, sino que, tiene miles de años. Pensado en China, catalogó 365 hierbas. Las catalogó en 3 grandes ramas. La primera, las magníficas, que era un arbusto mahau. El nombre científico es Edra vulgaris. Las medianas y las inferiores. Rig Veda nos dice que la medicina herbal en algunos versos sagrados de los hindúes. Entonces, si se dan cuenta, pues en diferentes culturas tenemos nosotros esto, especialmente en la cultura china. Recuerden ustedes que la cultura china no pasó por ese proceso de la conquista, ¿verdad? Ellos tienen milenarias, pues intacta toda su cultura, toda su riqueza. Entonces todo esto aún se puede encontrar en comparación, por ejemplo, con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Que nuestros ancestros, los mayas, probablemente también tenían sus escritos de cómo tratar enfermedades a través de estas plantas medicinales, pero cuando vinieron los españoles, pues vinieron a quemar prácticamente todo, ¿verdad? Así que perdimos esa información valiosa. Con los chinos no sucedió eso. Y ahí ese es el catálogo de las plantas de Pensao chino, vean. Si se dan cuenta acá, pues todas estas letras son chinas, ¿verdad? Y tienen el dibujo, ¿no? Como para hacer la referencia. Bueno, un poquito ya más cercano a nuestros tiempos, pues tenemos lo que es eh, la cultura griega y romana. Acá
Por ejemplo, Hipócrates, que fue un médico griego, eh, nos indicaba enfermedades que tenían causas naturales y también algunos remedios herbales para su tratamiento. Dioscórides, que vivió del año 40 al 90 después de Cristo, perdón, nos dio información de más de 600 especies medicinales en materia médica. Y ahí pues tenemos la imagen, ¿no? Con el dibujo y pues con los escritos de qué es, ¿no? Para que vayamos nosotros también haciendo ahí nuestros pequeños. El Diano de Pérgamo, que vivió en el año, entre el año 130 y 200 después de Cristo, fue un médico griego. Los tratados de este médico tuvieron vigencia por más de 1000 años. Bueno, todo siempre con plantas medicinales, ¿no? Avicena, que vivió de 1980 a 1037, pues fue un médico, científico y un filósofo persa, que también incursionó en esta rama, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces, tenemos muchos siglos de medicina y de botánica ligadas, o sea, no es algo nuevo, no es algo que podemos nosotros decir que lo estamos inventando o que no va a funcionar, porque realmente nuestros antepasados lo han hecho y han dejado escritos, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido entonces? Bueno, en el siglo XVIII, en la parte occidental del mundo, o sea, en Europa, eh, empezó a salir la medicina al alcance de todos. La medicina como comúnmente hoy la conocemos. Y esto ha generado que algunos remedios naturales desaparezcan. ¿Sí? Pues es importante mencionar, ¿no? Que pues hoy en día usted va donde un médico y nos da medicina química, ¿no? Y bueno, suele ser porque como es más comercial, pues suele ser un poquito más barato, ¿verdad? Pero al final, toda esta medicina que tiene químicos, definitivamente va a tener un efecto adverso en nuestro cuerpo. X, Y o Z razón, pues va a suceder, ¿no? En la Edad Media había un destacamiento y un descrédito por parte de la Santa Inquisición. Si se recuerdan, pues la Santa Inquisición empezó a perseguir brujas, pero también algunas personas que curaban enfermedades con plantas medicinales. A estas personas les llamaban curanderos. Entonces, ahí se fue perdiendo también información, porque algunos los terminaron quemando en las hogueras. Por ejemplo, el consuelo del centeno es un alucinógeno que contiene la droga LSD. Y esto pues da un efecto como que estuvieran ustedes endemoniados, ¿no? La curación en ese tiempo, pues a raíz de que las personas estaban quemadas en las hogueras, se empezó a dar únicamente en los monasterios. Posteriormente, pues hubo un renacimiento en donde resurgió la medicina natural y entonces ya se empezó a identificar las plantas medicinales y cuáles eran las partes útiles, ¿no? Esta época, especialmente en la época media, se conoció como la Edad de los Herbarios. Ahí pues hubieron algunos documentos de renacimiento en los cuales nos indicaban cuáles eran los usos de las plantas, más las supersticiones que había, ¿no? Recuerdo que bueno, encontré una información
italiana, en donde decía que la doctrina de Isengi era el uso de una planta y la morfología pues correspondía a una parte con anatomía humana. Por ejemplo, habían algunas plantas hepáticas que tenían una forma lobular similar al hígado y por eso la relacionaban, ¿no? Habían también información que decía que el jugo rojizo de la sanguisorba ayudaba con las enfermedades circulatorias, ¿verdad? También fíjense ustedes que la mandragora suele dar una forma humanoide en la raíz. Pues las personas empezaron a asociar que esta, esta planta iba a mejorar la virilidad y la concepción, ¿verdad? O sea, en esa edad relacionaban mucho, ¿verdad? Cómo la planta era con el tipo de enfermedad que había que tratar. Bueno, ¿qué sucedió en este nuevo mundo? Cuando vino la conquista, ¿no? Encontraron un montón de plantas medicinales en pueblos nativos. En México, por ejemplo, ellos tenían ya catalogados, nuestros ancestros, 3.000 especies de herbarios medicinales, ¿verdad? Hay un libro que se llama Libellus de Medicinalus Indirus Herbis de 1552, que significa el libro de medicina de México y América, ¿verdad? Para que tengamos un poquito de información. Algunas especies durante la conquista pues fueron traídas de Europa a América, ¿verdad? Como parte también de esa nueva exploración que estaban haciendo. Dentro de estas plantas vino lo que era la quina. Aunque no lo crean, la coca, ¿sí? La planta de la coca no era nativa de América, sino que Europa, los europeos la trajeron. Igual, el tabaco, la planta de tabaco, no es nativa tampoco de América, y fueron los europeos los que lo trajeron. ¿Qué es de las plantas aromáticas y medicinales hoy en día? Quiero contarles que en la medicina occidental, o sea, en la medicina de Europa, ya casi no se utilizan plantas medicinales, a pesar de toda la historia que conté durante todos estos 25 minutos, que es poco realmente lo que utilizan de medicina natural. En comparación, por ejemplo, con América, en donde el 75 y el 90% de la población rural utiliza las plantas como único medio de remedio. En los años 1970 resurge un interés para la industria farmacéutica, alimentación, perfumería y cosmética en las plantas medicinales. Este resurgimiento de medicina tradicional preocupa por la salud y la calidad de vida. Era lo que yo les decía. Mucha de la medicina que pues terminamos nosotros comprando en la farmacia suele tener efectos secundarios. Lean, ¿verdad? Cuando compren una aspirina, pónganse a leer cuáles son los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Pues acumulando todos esos efectos secundarios, vamos a tener un efecto adverso en la salud, ¿verdad? Cosa que las plantas medicinales, por ser naturales, no nos dan. Ahora, el inconveniente claramente es que las plantas medicinales, el efecto no es inmediato como la medicina tradicional. Ahora ustedes se toman una pastilla a los 5 minutos, pues ya está haciendo efecto. Con las plantas medicinales no. Ahora bien,
Ustedes dejan de tomar una pastilla y el efecto se termina con la medicina de ahorita. Con las plantas medicinales no. El efecto es más duradero, ¿verdad? Como para que veamos ahí algunas comparaciones de qué es lo que sale. Realmente lo que nosotros deberíamos de buscar es una complementación entre la medicina tradicional y la medicina natural. ¿Quiénes son los principales productores de las plantas medicinales? Bueno, tenemos la Europa del Este y el Extremo Oriente. ¿Qué características hay de las producciones? Pues hay algunas producciones masivas. Vamos a tener mucha cantidad de plantas, pero poca calidad. Hay una flexibilidad de algunas normas medioambientales, ¿verdad? Donde también consideremos que ahora se utilizan muchos fertilizantes, muchos biocidas, muchos bactericidas, y al final, pues estos productos van a terminar contaminando las plantas medicinales, ¿verdad? En China, pues ahí sí es interesante porque ahí hay programas de investigación básica y clínica en los cuales le dan una revalorización a las plantas medicinales para que vaya aumentando la calidad de las plantas y de esa manera pues vaya haciendo mejor efecto en todas las personas. En España, por ejemplo, vamos a encontrar mucha biodiversidad. Hay algún material de algunas plantas que tienen mucha calidad y ahí es donde, pues, en su mayoría hay una recolección silvestre. España, pues, utilizan la agricultura tradicional y eso, pues, ayuda a que no haya mucho contaminante químico a través de pesticidas. Recordemos que también hay algunas leyes que regularizan la venta paralizada de algunas plantas medicinales. Pues sucede que la planta, eh, por dar un ejemplo, ¿no? La planta de la coca me puede ayudar a mí a curar un dolor de cabeza, por ejemplo, pero por otro lado, pueden utilizar la planta de la coca para producir la droga de la cocaína. Entonces, esto es un freno para este tipo de mercado porque pues los gobiernos no son muy abiertos para tener este tipo de planta, ¿no? Y así sucede con muchas plantas medicinales en las cuales pues utilizan algunos con otros propósitos y eso también pues dificulta bastante el uso de esta planta. Como para que veamos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos frenos que hemos tenido dentro de las plantas aromáticas y medicinales? Pues puedo mencionar el desconocimiento de algunas condiciones agroclimáticas de las especies, algunas respuestas del medio en el contenido y evolución de algunos principios activos. Para obtener algunas plantas de calidad, pues es necesario material vegetal seleccionado, que muchas veces no suele ser muy fiable a su origen inicial. ¿Qué tenemos entonces a favor del cultivo de las plantas aromáticas y medicinales? Bueno, que se ha aumentado la investigación de técnicas de cultivo y de recolección. Tenemos estudios químicos de las esencias y extractos en la selección de especies y mayor rendimiento composicional. Tenemos alternativas para el desarrollo rural y hay algunos beneficios medioambientales, ¿verdad? Ustedes, porque, digámoslo así de alguna manera, cultivar
Estas plantas pues ayudan a la protección del medio ambiente y la erosión del suelo, ¿no? Eh, Tenemos también que algunas tierras, que en algunos casos sean tierras marginales o hierbas, suelen ser aprovechadas al plantar este tipo de plantas, ¿no? Valga la redundancia. Hay algunos terrenos que son salinos o yesosos y también pueden ser aprovechados para la plantación de las plantas. Esto, mientras más plantas nosotros sembremos, recordemos que vamos a tener una mayor polinización de parte de las abejas. Y esto va a ayudar a desarrollar la apicultura. Tenemos también lo que es la agricultura ecológica, algunas plantas biocidas que van a actuar como algunos plaguicidas biológicos. Vamos a tener como secundario pues algunos beneficios socioeconómicos porque en algunas montañas pues se va a evitar la despoblación por generar algunos ingresos y pues vamos a pagar algunas manos de obras rurales para la corta de las plantas, la corta, el cuidado y la manutención, ¿verdad? O sea, realmente suele ser beneficioso, ¿verdad? Pero tiene que haber algún conocimiento previo de este manejo. Bueno, veamos algunas aplicaciones en la industria de alimentos para las plantas aromáticas y medicinales. Por ejemplo, eh, podemos tener la extracción de algunos aditivos naturales como saborizantes, colorantes, antioxidantes y conservantes. Y acá puedo mencionar probablemente el ejemplo más típico, el achiote. ¿Sí? El achiote es utilizado para dar color en los tamales, para dar sabor en los tamales, ¿verdad? Pero, pues, o sea, el achiote es una planta natural y ahí está, ¿sí? Eh, Algunas plantas también tienen algunas propiedades conservantes, ¿verdad? Otras me van a dar olores, como por ejemplo el laurel, el tomillo, el romero. Estos, aplicar esa hoja, eh, pues van a dar olores, ¿no? Bueno, hay elaboración de algunos productos dietéticos, ¿verdad? También vamos a tener como aplicación que vamos a utilizar algunas plantas para la licorería, como es el caso del tequila, ¿verdad? El ágave, en fin, pues hay bastantes, ¿no? Porque el vodka, los rones suelen hacerse también de plantas. Bueno, tenemos también la elaboración de productos para la nutrición animal. Claro, van a haber plantas, como por ejemplo la moringa, que tiene bastante proteína y se puede utilizar como alimento para animales. En la industria farmacéutica, pues podemos utilizar algunos extractos, podemos utilizarlos como medicamentos, se pueden utilizar como herboristería, se pueden utilizar como algunos artículos homeopáticos, como farmacia veterinaria, ¿verdad? Y dentro de toda esta amplia gama que es la que estamos viendo ahorita, pues podemos tener, o perdón, obtener algunas colonias, algunos perfumes, algunos cosméticos, algunas lociones, algunos jabones, algunos dentríficos, algunas sales de baño, algunos tintes para el cabello de color beige, rojo, rosa, amarillo, verde, azul, galio, etcétera, 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 ¿verdad? Dentro de las colonias y perfumes, pues quiero contarles que los perfumes más caros
que podemos encontrar en el mercado suelen ser de algunas plantas específicas, especialmente en Francia. La perfumería francesa es la perfumería por excelencia. Es la que tiene una mayor calidad y pues suele tener este tipo de plantas, ¿no? Bueno, dentro de las plantas medicinales, pues los vegetales van a contener algunos principios activos con alguna acción terapéutica sobre los organismos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 14.5% de las especies conocidas, o sea, más o menos una séptima parte, tienen este efecto terapéutico, ¿verdad? Por ejemplo, la valeriana officinalis da algunas propiedades sedantes, ¿verdad? Como que hagan de cuenta que en vez del famoso químico para dormir, ¿no? Hay algunas plantas que son utilizadas como drogas vegetales, bueno, con fines terapéuticos, ¿no? Acá pues pueden utilizar raíces, hojas, tallos y flores. Y puedo mencionar acá nuevamente a la valeriana o al famoso ginseng, ¿verdad? Que estas son consideradas drogas de raíz. Y tenemos el regaliz, que es considerada una droga de corteza. Tenemos material vegetal, ¿verdad? Que acá pues netamente es la planta y se pueden utilizar sus gomas, sus aceites, sus resinas, sus extractos, etcétera. Y tenemos algunas plantas con principios activos para alguna acción farmacológica, como como la Vale-Potreatis, que nos da el ácido valeriánico, ¿verdad? Y este principio activo está en la raíz de la planta valeriana. Tenemos también algunas plantas oficinales en las cuales pues, se encuentran medicamentos. Y tenemos algunas plantas aromáticas, algunas plantas medicinales que contienen algunos principios activos, total o parcialmente, que tienen algunas esencias o compuestos volátiles. Por ejemplo, la lavándula, ¿verdad ustedes? La mayoría de plantas, el uso más amplio que podría yo mencionar hasta este punto, es que son utilizadas como condimentos o especias para comidas, ¿verdad? Tenemos algunas características organolépticas que nos van a transferir algunos aromas, algunos colores y algunos sabores, y suelen hacerse un poquito más gratos al olerlos, ¿no? A la vista o al paladar. Acá puedo mencionar el orégano, el laurel, el romero, el tomillo, etcétera, ¿no? Tenemos también algunas plantas con usos apícolas, ¿verdad? O para polinización. ¿Qué quiere decir esto? Que van a atraer a las abejas por su contenido de principios activos. También suelen utilizarse como plantas medicinales. Puedo mencionar acá el romero y el brezo. Algunas plantas tintóricas, ¿verdad? Que son plantas que se utilizan para teñir, se usan en tejidos, ¿no? Acá puedo mencionar el azafrán, la remolacha, ¿verdad? Hay algunas plantas que me van a generar algunos aceites esenciales por su fracción volátil cuando se mezclan con algunos compuestos orgánicos. Estos me van a ayudar porque me van a dar un aroma y suelen extraerse por algunos medios físicos como el procedimiento de la destilación. Vamos a tener también algunos extractos, algunas fracciones no volátiles que contienen algunos principios activos y se extraen con medios físicos, ¿verdad? Fríos o calientes. Algunas oleoresinas, ¿verdad? Que pueden ser algunas especies deshidratadas, ¿verdad? Por la extracción de un disolvente no acuoso.
Tienen algún aroma y un sabor a especias, ¿verdad? Suelen ser algunos líquidos viscosos o algunas sustancias semisólidas. Como ejemplo, voy a dar el pimentón. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de las plantas aromáticas y medicinales en la industria? Bueno, tenemos el uso de las esencias y aromas, que es bastante antiguo, ¿verdad ustedes? Vamos a tener algunos sectores de consumidores de plantas medicinales eh, que son herboristería, en las cuales pues, se fabrican aceites esenciales y pues algunas industrias extractoras. Tenemos que algunas especies de mayor rendimiento económico. Hay algunas ventas de remedio para plantas medicinales desde 1996 en la Unión Europea. En Alemania el 50%, Francia, Italia, España tienen alguna tendencia de incremento. Los aceites esenciales son importantes porque tienen mucho aroma, ¿verdad usted? Y suelen utilizarse como por ejemplo en Japón para aumentar el estado de ánimo de una persona. Hay algunos productos de aromaterapia y esto pues ha sido un aumento de demanda en algunos hospitales del Reino Unido. Se utilizan también como antisépticos. Hay alguna sustitución de algunos compuestos sintéticos, ¿verdad? Como por ejemplo el aldehído de citral, que si lo utilizamos puro suele ser muy tóxico. Pero dentro del aceite esencial de limón es beneficioso. Algunos pues evitan rancidez, como algunos estabilizantes químicos. Tenemos suplementos de alimentos que no necesitan licencias especiales o no restricciones. Tenemos algunas sustituciones de sal por especias, algunos colorantes y aromas, algunos condimentos en alimentos congelados y comidas rápidas, y en golosinas y cosméticos, ¿verdad ustedes? Como, bueno, realmente es bastante amplio este tema de las plantas aromáticas y medicinales, ¿no? Fíjense ustedes que encontré una información súper valiosa que nos detalla a profundidad un poquito más y nos lo ejemplifican con algunos videos. Así que, pues, denme un segundito, voy a colocar la información. Prestemos atención. Sí, puede escuchar, Edras. Nuestros ojos, observando el noble fruto de una nuez, nos recuerdan que a lo largo de la historia, plantas y hombres han ido siempre de la mano. En la prehistoria se utilizaron las plantas y otros elementos naturales para curar enfermedades, como también para generar el elemento más importante y vital, el fuego. Se encontraron hierbas curativas y setas comestibles en los efectos personales de Ozi, el hombre del hielo.
Mas no solo ellos conocían sus usos. Los animales sorprendentemente se automedican. Las mariposas monarca, infectadas por parásitos, depositan sus huevos en plantas tóxicas como la delfa. Como si de una medicina vegetal se tratara, lo dan a sus crías permitiéndoles vivir. También las hierbas que este oso come tranquilamente matan todo tipo de lombrices, bacterias intestinales y estomacales. Es la Lingusticum de montaña. ¿O qué decir de este elefante, que comiendo una planta llamada borraja, la cual es usada para el parto, unos días después dio a luz a su bebé? Por último, estos monos de África buscan a menudo una planta llamada aspilia, de la familia del girasol. En cuanto mastican sus hojas, los monos encogen la nariz. Incluso algunos vomitan nada más comerlas. Al parecer, contiene una sustancia que acaba radicalmente con parásitos y hongos. Bien, dejamos la prehistoria y viajamos a las primeras civilizaciones. En el antiguo Egipto, papiros como el de Ebers reflejan el uso de hasta 700 plantas distintas, entre ellas el aloe vera, usado por los faraones y que tiene grandes propiedades regenerativas de la piel. La sábila, que así también se le llama, se compone de nutrientes, proteínas, enzimas y aminoácidos. Igualmente, otra civilización, la mesopotámica, dejó plasmado en piedra el uso que hacían de las plantas, de nada menos que hace 4000 años. Pero es en China, por el año 5000, que un libro llamado Pen Sao recoge centenares de fórmulas y plantas que enseñan el noble arte de curar. Mas en la India es el Suruta Samhita quien describe nada menos que 700 plantas medicinales. Como lo hacen también la cultura griega y la romana. Ambas utilizaron remedios parecidos a los nuestros, que mezclaban el descanso con la alimentación y con el aire puro, limpio y fresco. Sus prácticas fueron recogidas por personajes como Hipócrates, Claudio Galeno, Dioscórides o los más conocidos por todos, Sócrates, Aristóteles y Platón. Además, como curiosidad, los soldados romanos eran pioneros en el uso de esta planta. Y es que cuando la lechuga se espiga, produce alcaloides parecidos a la morfina, los cuales servían para calmar el intenso dolor de las heridas. Llegamos a la Edad Media, y escritos clásicos de medicina y ciencia quedan en manos de monjes y monasterios. Sus jardines acogen plantas que usan para sus diversos tratamientos. Sin embargo, el medievo fue también una época oscura, y es que el conocimiento se confundió con la herejía. Aún así, personajes como Carlomagno contribuyeron a impulsar el noble arte de la medicina popular, como lo harían también las llamadas mujeres sabias, aquellas que elaboraron remedios a base de plantas, hechizos y encantamientos. Mientras Europa se sumía en la Edad Media, de manos de persas y árabes surgían las escuelas de medicina y alquimia, fundadas en Bagdad por allá en el siglo IX. Pero si hablamos del Nuevo Mundo, los conquistadores se sorprendieron al ver que hombres sabios o chamanes conocían el arte de la sanación. Plantas de la selva y hongos enteógenos eran usados para curar. Algunas de esas plantas traídas de América fueron el cacao, que además de nutritivo, levanta el ánimo del espíritu, como también la vainilla, que además de tranquilizante,
es también antioxidante. ¿Y qué decir del tabaco y del café? De los cuales el primero se usaba entonces en América, pero de forma completamente natural. Pero volvamos a Europa. Estamos ya en el siglo XV, en el resurgir de las ciencias y de la vida. Es el Renacimiento. Aquí se inician los primeros estudios del cuerpo humano, con dibujos del gran Leonardo, tratados de medicina, cirugía y enfermedad, destacando entre todos ellos los escritos por el médico holandés Paracelso. Su método era tan eficaz como sencillo, contando con una capacidad para curar que iba más allá de lo convencional. Y en el siglo XVIII aparece la farmaconosia, el estudio de la composición química de las plantas, siendo en el XIX que se aíslan sus componentes, dando lugar a los primeros fármacos de laboratorio. Veamos ahora algunas plantas y las utilidades de cada una. Empezaremos citando al poderoso ajo. La ciencia ha comprobado sus enormes beneficios. Un compuesto llamado alicina le confiere grandes propiedades. Esta viaja rápidamente por la sangre, mejora la fluidez, reduce los niveles de colesterol y estimula el sistema inmunológico. Además, la tensión arterial se beneficia. Un estudio demostró cómo el extracto de ajo era tan eficaz como el medicamento atenolol. Esta otra planta, conocida como majuelo, es el más poderoso hipotensor que existe. Actúa sobre el sistema nervioso, evitando trastornos de ansiedad y nerviosismo. Además, sus frutos son comestibles, ricos en vitamina C, como lo son también sus hojas, si bien es en las flores donde hallamos las propiedades medicinales. Si de la planta anterior dijimos que es tranquilizante, el hipérico es antidepresiva. Su nombre procede de Hiperión, dios del sol, y precisamente con él se curan depresiones y se ahuyentan a los malos pensamientos. Sus dos sustancias, la hipericina y la hiperforina, tonifican el sistema nervioso y mejoran la actividad neuronal. Y es que al hipérico se le ha sometido a numerosísimos estudios. Su extracto es tan eficaz como un antidepresivo convencional. A la artemisa se la considera madre de todas las hierbas, una planta medicinal indicada para la mujer y que, como su propio nombre indica, nos remite a la propia diosa de la fertilidad, Artemis o Diana. Se recomienda para aquellos que sufren de pesadillas y en la medicina tradicional china forma parte de la llamada musibustión. En la Edad Media, la artemisa se utilizó como hierba protectora y mágica que inducía al sueño lúcido y al viaje astral. Quizás por esa razón, artistas y escritores del siglo XIX la tomaron en el famoso licor de absenta, bebida esta utilizada como inspiración para sus obras. Para los druidas celtas no había planta más sagrada que esta. El muérdago debía ser cortado con hoz de oro y siempre en luna nueva. Se dice de él que es un antídoto para los venenos, y es que la tradición cuenta que tener una rama en Navidad nos traerá la buena suerte. El muérdago, además, es el símbolo de la luz, permitiendo, según dicen, explorar las sombrías cavernas de los infiernos sin peligro de perder el alma en ellos.
Pero para alcanzar esa estrella se precisaría de un superalimento como la alfalfa. Sus raíces, de más de 4 metros, le confieren gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas. Por eso resulta ideal para enfermedades como debilidad y cansancio. Casualidad que también la ortiga dispone de esos nutrientes, ideales para la sangre como también para las alteraciones de la piel, sirviendo incluso como excelente verdura comestible. Mas si el problema es de artritis, falta de minerales o huesos doloridos, la mejor planta es la cola de caballo. Remineralizante y diurética, puede usarse para cortes y hemorragias por su increíble capacidad de cicatrización. Este otro árbol es el símbolo de la eterna juventud. Y es que para los chinos, el pino siempre fue el árbol de la larga vida. Se consagró a la diosa más salvaje y primigenia, la gran diosa Cibeles. Su propiedad balsámica sirve para aliviar problemas respiratorios, congestivos y gripales, pudiéndose disfrutar en baño perfumado que nos llenará de energía y vigor. Y vigor nos dará también el más preciado tesoro de nuestros bosques, el níscalo con su característico color anaranjado y de excelente sabor, o la mortal Amanita phalloides, con la que habremos de tener especial cuidado. Nos fijaremos en su color verde oliváceo, en su olor dulce y acaramelado, y en su pie y su característica bolsa o volva. En cambio, la macrolepiota es una excelente seta comestible. Observaremos que su pequeño anillo puede moverse y deslizarse a lo largo de su precioso tronco. Pero aún más vigorosos estaremos si utilizamos el conocido romero, llamado también ginseng español. Eficaz estimulador del hígado, desintoxica el cuerpo y es un remedio poderoso para el cansancio y la fatiga. Por si fuera poco, un dicho popular dice: «Romero, romero, llévate lo malo y tráeme lo bueno». Pronunciado 3 veces mientras quemamos una ramita seca, sirve para atraer a la buena suerte. Mas la efectividad del romero se puede ver aumentada en combinación con el tomillo. Gran estimulante de la energía, planta solar y un remedio eficaz para problemas respiratorios y faríngeos. Además, es un poderoso antibiótico demostrado. Una sustancia llamada timol y otros aceites esenciales lo convierten en uno de los más poderosos. Aunque, como no hay 2 sin 3, al romero y al tomillo le podemos añadir la salvia. Todas las mañanas, estas 3 plantas nos garantizan una larga vida y una buena salud corporal. Y es que salvia viene del latín salvus, que significa salvar o estar sano. Se dice que quien cría salvia en su jardín no tiene razón para morir. Sin embargo, la lavanda, aunque también es una planta aromática, no tiene propiedad de estimulante. Al contrario, es un efectivo tranquilizante. El espliego, que así también se le llama, es además magnífico repelente de los mosquitos. Pueden ver ahora el saúco, literalmente significa beneficio. Y es que sus flores son antiinflamatorias, bajan la fiebre y la planta en general es asociada a la buena fortuna. Quizás por ello, los romanos colocaban pequeños tallos en las puertas de las casas y los griegos hacían sonoras y delicadas flautas o incluso varitas mágicas como las del famoso mago Harry Potter. Y quizás ahora se esté preguntando si hay alguna planta para los pulmones. Pues sí, efectivamente una de las mejores es el gordolobo. Con una excelente capacidad antitusiva, es capaz de limpiar a fondo nuestras vías respiratorias.
Además, y como curiosidad, se le conoce también como hierba de los pescadores. Y es que sus flores dispersas en el agua eran y son una sorprendente droga que, inocua para las personas, es implacable para los peces. Igualmente saludable es el escaramujo. Su contenido en vitamina C es superior al de la naranja, convirtiéndose en un maravilloso reparador si es que estamos constipados. Para tal fin, un jarabe con sus frutos o una simple infusión es la mejor forma de utilizarlo. Como también lo podemos hacer con las moras, unos frutos deliciosos en los que abundan vitaminas que nos ayudan a descender nuestra fiebre corporal. Al igual que lo hace la aspirina de los pastores o agracejo, cuyas hojas comestibles, de agradable sabor a limón, contienen una sustancia llamada berberina, con un efecto poderoso antipirético. Además, reduce el azúcar en sangre, permitiendo su absorción, teniendo incluso resultados positivos para una gran variedad de cánceres. Otra planta eficaz para los pulmones es el marrubio. La marrubiina contenida en sus hojas fluidifica la secreción bronquial, la expectoración y dilata los alveolos. Se puede tomar en infusión, inhalar en vapores o incluso fumar sus hojas. Precisamente por esto se le conoce también como el tabaco de los pobres. Y estos cipreses de apariencia espiritual son a menudo centenarios. Sus hojas, siempre verdes y con una madera casi incorrupta, hicieron de ellos un símbolo de la inmortalidad. Asimismo, el ciprés actúa sobre el sistema circulatorio, curando varices, hemorroides, trombos o hematomas. Gerardo Diego cantaba así a su ciprés: como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos. Una planta muy hermosa, consagrada a Venus Afrodita, coronaba el peinado de las novias, y es que se trata de la gran diosa del amor. En lo medicinal, sus hojas, tras ser machacadas, exhalan un fuerte aroma y un aceite esencial que regula la función del tiroides y de los ovarios. De igual manera, sus bayas son muy usadas como saborizante de numerosas bebidas alcohólicas. Aunque para plantas dedicadas a la Virgen Afrodita, esta es una de las más bonitas. Al igual que hacemos con el agua, o especialmente con la madera, recolectaremos también las plantas de la misma manera. Las recogemos en lugares que no hayan sido contaminados, evitando zonas de pesticidas o venenos, carreteras, fábricas o incluso ciertos campos de cultivo. Además, iremos provistos de una bolsa de tela, una cesta o unas tijeras para cortar solo una parte de la planta. Después, al llegar a casa, las extendemos para que se sequen, en lugar cálido, pero nunca permitiendo que se expongan directamente al sol. Cuando al tocar flores y hojas ya secas se deshacen en la mano, es el momento de guardarlas. En frascos de cristal ponemos una etiqueta con el nombre de la planta, la fecha de recolección y las guardamos en lugar oscuro, renovándolas a ser posible cada año. Todas las plantas tienen sustancias llamadas principios activos. Estos les confieren las propiedades medicinales que tienen. Unas plantas tienen unos principios que las hacen curativas. Otras, en cambio, tienen otros que las hacen venenosas, pudiendo paralizar o incluso provocar la muerte. Veamos algunos ejemplos. El ácido salicílico, conocido como aspirina, es uno de esos principios o sustancias que se encuentran en plantas como el sauce blanco. Su corteza, por eso, tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas.
En cambio, otros principios son perjudiciales. Por ejemplo, los alcaloides son sustancias muy activas y peligrosas. La morfina, la cual se encuentra en la dormidera, o la coniina en la cicuta, son algunos de ellos. Como grandes antibióticos se encuentran el ajo crudo, el romero y el tomillo, como ya dijimos. Mas si se trata de la digestión, la manzanilla, el anís y el hinojo. Si tenemos ardor de estómago, tomaremos fenogreco, lino u hojas de olivo. Pero para las quemaduras, el hipérico y la raíz del traidor. Así como para las heridas y cortes, la cola de caballo, el omnipresente romero y el aloe vera. Ahora bien, si es un problema de ansiedad o insomnio, la valeriana, la tila y el azahar. Mas si la ansiedad viene acompañada de depresión, utilizaremos tanto el hipérico como el espino albar. Para las enfermedades de la piel, lo mejor es la ortiga y el romero. Así como la manzanilla y el saúco lo son para inflamaciones de los ojos. O el ajo crudo y el aceite de clavo para el irresistible dolor de muelas. Por último, si lo que tenemos es fatiga y agotamiento, utilizaremos romero, tomillo y salvia. Sin embargo, no todas las plantas son beneficiosas. Hablamos ahora de las venenosas. La cicuta, con su inmenso poder para provocar la muerte, fue ingerida por el famoso Sócrates, el cual, condenado injustamente, vio cómo su sistema nervioso deteriorado le provocaba lentamente la muerte. Sin embargo, componentes de la cicuta se usan hoy en la industria farmacéutica, ya que precisamente sirven para combatir el cáncer. Tenemos también el estramonio, planta que provoca alucinaciones. Muy venenosa, realizaban con ella el ungüento de las brujas, el cual, untado en las axilas, muñecas y otras partes, las hacían salir volar por los aires. Como curiosidad, decir que sus pequeñas semillas podrían servir para cazar ratones si las introdujéramos en un pequeño trozo de queso. Otra letal planta es el beleño negro o blanco, que con propiedades analgésicas puede combatir el asma o el Parkinson. Sin embargo, su alta toxicidad nos sugiere no hacerlo. En cambio, las brujas sí que lo usaban por sus propiedades alucinógenas, y es que simplemente oler sus flores podría provocarnos mareo y cefalea. Por cierto, aprovechamos para decir que de esta y otras plantas similares se extrae la escopolamina, una sustancia que gente sin escrúpulos está usando para violar y robar impunemente, y esto creemos que no se debería permitir. Pero sigamos. Especies venenosas, como la hierba del infierno, son tan tóxicas que simplemente su contacto con las manos provoca sensación desagradable. En el pasado se usaron como armas poderosas. En la guerra envenenaban flechas y dardos, combatiendo así a los enemigos. Otra especie menos peligrosa es la dulcámara. A pesar de su nombre, tomatito del diablo, se ha utilizado como tranquilizante, pero sobre todo para curar los molestos herpes. Y la belladona, de la cual durante muchos años se ha extraído una sustancia llamada atropina, que en oftalmología sirve para dilatar las pupilas. Pero cuidado con esta otra. Del ricino bastan pocas semillas para matar. Aunque si quemamos una de ellas, podemos pedir un deseo mientras arde, que según se dice, se nos concederá. Ahora bien, si el deseo es de fumar, debemos saber que el origen del tabaco se sitúa en el Perú y el Ecuador. Con más de 5.000 años de antigüedad, permite para quien lo usa
alcanzar niveles altos de concentración física y mental. De hecho, los guerreros antes de la batalla usaban la famosa pipa de la paz. Aunque eso sí, el tabaco de entonces poco tiene que ver con el de ahora. Y cerramos el capítulo de Tóxicas con el árbol de la vida y de la muerte. El guardián del umbral, nos referimos al tejo. Los celtas lo veneraron formando parte de sus rituales y lo utilizaban para cazar por su veneno. Su intoxicación es muy peligrosa, produce la muerte, aunque permite en algunos casos acceder a los mundos del más allá. La contaminación del mundo es imparable, al menos por ahora. Tenemos que soportar e incluso ingerir sustancias venenosas muy numerosas. Mas dentro de las plantas, algunas tienen un efecto limpiador. En 2013, un estudio realizado en toda Europa confirmó que fruto de la contaminación, la sangre de los europeos tiene de media hasta 500 sustancias químicas. Enfermedades que hoy llamamos de origen desconocido podrían deberse a factores hereditarios, pero también a pesticidas, aire contaminado, metales pesados en el pescado, cantidades pequeñas que aunque legales se van acumulando y quizás nos van enfermando. Entran entonces en juego las soluciones naturales. Tenemos las llamadas plantas quelantes o limpiadoras de la sangre. Una de ellas es ya citado anteriormente, ajo crudo, capaz de limpiarnos de metales pesados que por sí solo el cuerpo difícilmente podría expulsar. Al ajo se le ha sometido a numerosos estudios. Uno de ellos fue llevado a cabo en una fábrica de baterías de coche, comprobando que en sus empleados disminuían los niveles de plomo en sangre hasta en un 19% a las 4 semanas de aplicación. Igualmente el cardo mariano está a nuestra disposición. Su alto contenido en silimarina hace de esta planta un excelente reparador del hígado, ya que lo fortalece y lo activa. Mas tenemos también el enebro. Podemos hacer la cura que lleva su nombre durante 14 días. Ingeriremos sus pequeñas bayas, que altamente medicinales, contienen numerosos aceites esenciales. Y es que el enebro, diurético y desintoxicante de la sangre, fortalece el organismo de una manera sorprendente. Del que también podemos aprovechar hasta la raíz es del diente de león. Una vez tostada esta, se elabora un delicioso café que lo convierte en un depurador hepático formidable. Además, junto al uso de estas poderosas plantas, hemos de decir que nuestro organismo por sí solo tiende a limpiarse, y lo hace a través de 2 filtros fundamentales. Los riñones, que filtran sustancias tóxicas y las sacan de la sangre por la orina, y el hígado, otro de los filtros por el que pasan más de 400 litros de sangre cada hora, dejándola libre de toxinas. Si estos 2 órganos funcionan, estaremos sanos, pero si la acumulación de sustancias contaminantes es excesiva, la depuración natural del cuerpo no es posible y la entrada masiva de tóxicos podría producir la enfermedad. Por eso, la desintoxicación de nuestro cuerpo, utilizando no solo plantas, sino también técnicas como la limpieza del hígado y la vesícula, podrían liberarnos de la enfermedad o simplemente restaurar de nuevo nuestra vitalidad. Veamos algunas otras curiosidades de las plantas. Por ejemplo, los animales tienen sistemas digestivos diferentes a los nuestros. Este koala digiere perfectamente las hojas de eucalipto, mientras que para nosotros son completamente venenosas. Por otro lado, las plantas, aunque parezca increíble, son capaces de sentir. Prefieren cierto tipo de música, reaccionan a los estímulos, a las palabras, y lo más sorprendente es que entre sí emiten señales químicas y se comunican sutilmente. Y hablando de curiosidades, quizás te puedas preguntar cuál es el árbol más grande del mundo.
Hablaremos así entonces de la secuoya, un árbol perennifolio muy longevo que vive entre 2000 y 3000 años y que llega a alcanzar los más de 112 metros de altura. Y es que los árboles pueden vivir siglos o incluso milenios. Los más viejos son los especímenes del Pinus longaeva, encontrado en Norteamérica, con algo más de 5000 años de antigüedad. Mas hay otras especies que nos sorprenden por su rapidez de crecimiento. Una de ellas es el bambú gigante, que puede crecer 60 centímetros al día, llegando hasta alcanzar los 50 metros de altura en muy poco tiempo. O igualmente, quedamos atónitos, pero en este caso en lo infinitamente pequeño, el azafrán. Para conseguir 1 kilo de sus preciadas flores, hace falta recolectar nada menos que 160.000 de ellas. No es de extrañar el elevadísimo precio del también llamado oro rojo de la Mancha. Otra curiosidad del mundo vegetal se halla en la chicoria. Ciertos compuestos de la planta favorecen una grata sensación de saciedad. Por eso, algunos la consumen para adelgazar. E igualmente, su café mantiene la concentración y la capacidad mental. Quizás es por ello que se le conocía también como el café de los pobres. He aquí otra planta, seguramente presente en su jardín, es la caléndula, la cual, muy usada para cremas regeneradoras de la piel o para el ciclo menstrual de la mujer, tiene una graciosa historia. Antiguamente se le llamaba despidenovios, y es que la muchacha que pensaba abandonarlo llevaba consigo estas anaranjadas flores. Mientras tanto, cuando a lo lejos el pobre muchacho la veía acercarse, ya podía imaginar lo que pasaba. Igual de curioso es este helecho. Pertenece a la familia de las polipodiáceas, y la belleza de sus frondes hizo que se comparara con la hermosa cabellera de Venus. De la misma manera, el castaño de Indias, de gran poder vasoconstrictor y antiinflamatorio, es ideal para la circulación sanguínea. Además, sale de él y de sus castañas un sorprendente aceite que, directamente usado en forma de pomada, es poderoso y demostrado filtro de protección solar. Y hablando del sol, asombroso es el aceite macerado de hipérico o de otras plantas como la árnica, ideales para golpes, contusiones o quemaduras. ¿Y bien? ¿Tenemos algo para el dolor? Por supuesto, la amapola. Sus pétalos sirven para hacer jarabe, siendo de ayuda eficaz para la tos y el dolor de muelas, mientras que su infusión alivia la angustia y la ansiedad. E igualmente, es popular el uso de sus semillas tanto para panes como para panecillos. Mas como no todo es comer, por eso la flor del sol o flor de azahar, que simboliza el amor, he aquí el alimento del alma. Una bolsita de flores de azahar macerada en un buen baño caliente permitirá sumergirnos y quitarnos aquellos pensamientos negativos y problemas. Como lo hará también el té de la península, que no tiene estimulante alguno y que por tanto es relajante corporal. Es el té de roca o té de Aragón, el cual posee un olor agradable alcanforado y tiene un sabor maravillosamente amargo. Muy oloroso es este árbol. El cedro contiene resina, bálsamo, brea y trementina, y era quemado cada noche por los indios para ahuyentar pesadillas y malos sueños. Un árbol majestuoso. Su madera es aromática, compacta y de larguísima duración. Y es que el cedro puede vivir para nuestro asombro hasta más de 2000 años. Bien, llegados aquí puede que también se pregunten si hay alguna planta que calme el dolor de muelas. Y efectivamente así es. El clavo picado, con sal y gotitas de limón, en una pequeña gasa adormece y tranquiliza el dolor de la mejilla. Mas si se trata de colmar el bolsillo, es la encina la ideal para los negocios. Cogeremos 7 bellotas en domingo. Se queman, se asan y se machacan. El polvo resultante se guarda en una bolsita de tela amarilla que lo llevaremos siempre con nosotros.
La hiedra es uno de los supervivientes de Europa, de aquella flora primitiva de la era terciaria. Sus hojas se emplean para aclarar el cabello, haciéndolo más oscuro y brillante. Pero cuidado, porque sus frutos son tóxicos, siendo antiguamente utilizados para abortar. Y es que, según la tradición, el mismo diablo en persona, misteriosamente encerrado en ella está. A este árbol los celtas le llamaron Aeda, que significa el que evita la muerte. Y es que el chopo es muy resistente. Una rama caída al suelo y enseguida brotan de ella nuevas plantas. Por eso podríamos enraizar nuestros esquejes, introduciendo sus hojas en agua durante un día y guardando el líquido resultante para nuestro jardín. Ahora bien, el laurel simboliza la victoria. Habiéndose consagrado al dios Apolo, coronaban con sus hojas a los emperadores de Roma. Se cree además que sus hojas repelen los rayos, razón por la cual, y en caso de tormenta, se recomienda mascar sus perfumadas hojas o llevar uno de sus pequeños tallos. En cambio, la sabina es venenosa, y habiendo sido usada para abortar, una vez seca y quemada, es sin embargo ayuda eficaz para quienes sufren de temores o fobias. También es tóxica la leche trezna. Contiene un líquido o látex irritante que, aplicado sobre la piel, quema implacablemente las verrugas. Pero cuidado, su contacto con los ojos puede provocar ceguera y, si se ingiere, paraliza los riñones y es capaz de causar incluso la muerte. Esta otra especie tiene el insinuante nombre de la hierba de los pordioseros. En la Edad Media, los mendigos frotaban con ella sus brazos y piernas, produciendo tremendas llagas y ampollas. De ese modo daban pena a los viandantes, y siempre con el objetivo de recibir una mejor limosna. Las hojas de este pequeño arbusto se usaron como sustituto del lúpulo en la fabricación de la cerveza. Mas en jardinería el boj ha sido utilizado para setos vegetales, como en lo artesano también para hacer cubiertos de palo, y es que su madera es dura y resistente. Por último, y antes de pasar al siguiente apartado, nos marchamos con la tila, árbol del que se obtiene una flor ideal para calmar nervios y ansiedad, pudiéndose hacer con ella además un rico chocolate que en el siglo XVIII se comercializó por toda Europa. Y con ese chocolate de tila llegamos a un interesante apartado, el de las plantas silvestres que además de comestibles son nutritivas y medicinales. Y es que son cruciales para tener una salud fuerte y saludable. Nuestro organismo precisa de sus vitaminas, minerales y otros compuestos fundamentales. Nuestro cuerpo es como una máquina. Si la cuidamos con un buen combustible, durará muchos años y nos llevará muy lejos. Sin embargo, hoy sabemos que la alimentación está muy adulterada. Y es que no es fácil comer lo que se dice sano. Cientos de sustancias se añaden a nuestro sustento, aditivos alimentarios, restos de pesticidas, e incluso se presentan genéticamente manipulados, que para bien o para mal, conforman la alimentación actual. Sin embargo, la ciencia siempre ha querido ayudarnos. Lo extraño es que aún así hayan aparecido intolerancias alimentarias, por no hablar de las enfermedades nuevas del siglo XXI. Pero lo más importante es que todavía tenemos plantas y frutos silvestres que gozan de excelentes propiedades nutritivas y medicinales. Por ejemplo, muchos pueblos utilizaron los brotes tiernos de la nueza blanca. Como si de espárragos mismos se tratara, son comestibles, aunque debemos tener cuidado, puesto que sus bayas son altamente tóxicas. Otro fruto que no necesita presentación es la patata. Raíz comestible en todo el mundo,
que tanto frita como hervida o acompañada es un verdadero manjar. Ahora bien, las hojas, tallos y flores curiosamente son venenosos. Extendida por todo el globo, tenemos también la archiconocida caña de azúcar. Al igual que el arroz, se ha cultivado desde hace más de 4.000 años, siempre con el dulce objetivo de obtener la preciada azúcar. Mas de nuevo la chicoria y el diente de león. Bueno, y ahí tenemos algunas aplicaciones de la industria que las mencioné hace un momento, ¿verdad? Golosinas, cosméticos, condimentos, colorantes, sustituciones de sal, suplementos alimenticios para evitar rancidez, sustitución de compuestos sintéticos, aromaterapia, aceite esencial y algunos remedios de plantas. Pregunta número 1. ¿Qué es el aceite esencial? Pregunta número 2. Se aplica para evitar químicos en niños. Número 3. Se come para complementar la alimentación. Número 4. ¿Qué es la aromaterapia? Y número 5. ¿Qué es la oleoresina? ¿Sí? Bueno, con esto entonces llegamos al final de esta primera presentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos primero Dios la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana.